Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Antonio Grael nos trae a la banda Note con la canción Nuit de Sabbat. Son franceses y yo no sé pronunciar francés, así que me disculpáis, por favor. Es un directo en el KEXP. Están desde el 2021 en adelante y los integrantes son Delfín Yusein, flauta y voz, Rafael Rinaudo, arpa. Rafaele, pues entiendo yo que será el nombre de vamos, la chica. Es que claro, será Rafaela. Como Rafaela aquí en español, pues Rafaele, Rinaudo, arpa, Blanche Lafuente, batería y voz. Bueno, trío francés de jazz es experimental y noise que en el 2023 ganó el premio Zenith de la European Jazz Network, el cual reconoce el talento en la música de jazz improvisada. Aunque la descripción que sale en su página de Bandcamp dice Antonio que la define casi a la perfección. De hecho, lo que dicen es lo siguiente: ellas son el eslabón perdido entre Nirvana y Sunra. La alianza entre Delfín, Hussein, Rafael y Rinaudo y Blanche Lafuente pretende llevar sus instrumentos más allá de sus límites, con el entusiasmo de un científico loco frente a sus frascos. Flauta, arpa, batería, una combinación poco común a la que este trío le da la vuelta. Tras las experiencias de John Thorne en los límites entre el jazz y el noise, Naut imagina su música como un escenario de giros sorprendentes. Dicen, queremos ser los personajes de Alien y nos encontramos en Indiana Jones. Empezamos con los ojos cerrados en un desierto rojo de cine, en un asiento rojo de cine, y acabamos metiéndonos en la pista de baile. Total, que con una improvisación nunca sabes dónde vas a ir a parar, es lo que viene Sí, a decir. bueno, ya imagino. Y dice Antonio, como leí en una reseña sobre su primer álbum, Note pisotea géneros establecidos como una manada de bestias míticas que se lanzan a la batalla. Dice que las descubrió por marzo o abril del año pasado en un concierto en la emisora KEXP en YouTube y que le parecieron muy interesantes, también muy salvajes. Eso de muy salvajes me cuesta, no sé, como ella con el arpa. En fin, veremos. Dice, escuché su disco un par de veces, pero si bien se me quedaron grabadas como alguien a quien tener en cuenta, fueron quedando atrás y ha sido ahora, al preparar esta solicitud, cuando su propuesta me ha entrado de una manera mucho más natural. Ojo, cuidado, dicen, no son fáciles y el tema que os mando es el menos bruto. Tienen otros que son realmente indigeribles, pero quien no escuche cosas de este estilo. Claro, para quien no escuche cosas de ese estilo, pero creo que no os quedaréis indiferentes. Vale, perfecto. Bueno, pues es que claro, viéndolas, eso de salvajes me resulta un poco difícil, ¿no? Pero bueno, veremos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Vamos allá.
entiendo que para la mayoría de la gente este tipo de cosas sea bastante complicada. Te da la sensación de que esto no tiene ni orden ni concierto, ¿verdad, David? Ah, que sí, estás muteado. Así que yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es que el jazz libre de pura improvisación es muy complicado. Es Yo muy estaba complicado. pensando, digo, ¿podrán repetirlo en otro concierto? Yo creo que no. Bueno, tendrán unas líneas maestras por las que guiarse y recuperar. Em, bueno, me llama la atención para empezar que tanto el arpa como la flauta travesera estén conectadas por pedales que le dan efectos y demás. Sí, sí, Claro, sí, en sí. cuanto escuché el arpa digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Vale? Porque, claro, ahí está ejerciendo casi Debajo. de bajo eléctrico, pero con el arpa. Y la flauta travesera es la que se está encargando también, mediante efectos, crear capas sonoras y la melodía. Em, bueno, a ver, ¿cómo podemos ir diciendo? Voy a empezar por el arpa, ¿vale? Lógicamente, no suena como un arpa clásica, eso se ha dado cuenta todo el mundo. Parece un bajo Un procesado, contrabajo, sí. sí, haciendo pues esas texturas con esos efectos, esa densidad, esos contrastes sonoros, em, ese ritmo, ¿vale? Que toca las cuerdas y da la sensación de ser percutido como el que toca el bajo y va haciendo slap, ¿vale? Ese tipo Sí, de sí, sí. golpe. em, Además que retumba ahí, retumban las cuerdas, se ve ahí como se quedan temblando. claro, claro, retumba. Luego la flauta, pues no solamente es melodía, bueno, ahí va haciendo de todo, ¿no? Va haciendo efectos, modulaciones, técnicas así extendidas. Es la voz realmente, ¿no? La voz Sí, principal, emocional, que también sirve a su vez para hacer texturas, líneas melódicas y todo tipo de sonidos. Y la percusión, bueno, como no, pues no solamente es el pulso, sino, es decir, te da la dinámica del tema, va alternando diferentes tipos de groups, intensos, golpes libres, a veces está tocando la batería, parece que está la chica en trance, sí. así que esto Había parece, un momento que estaba así. claro, claro, parece algo casi ritual, ¿no? Así que, pero desde luego es muy interesante. Uf, a mí me mira así y yo me doy un paso atrás, ¿eh? Me hago caquita. Sí, sí. No, es muy difícil la improvisación y ya improvisar ya es ni te cuento. Pero entiendo que es una música que tal vez no está abierta a todo el mundo. Eh, porque no es lo habitual, son sonidos y ritmos con los que no solemos identificarnos ni tenerlo interiorizado y todo cualquier cosa que no tengamos interiorizada, para empezar, nos choca. Sí, Pero, claro. es Te decir, suena extraño, ¿no? tú vives en España y escuchas música de la India, te choca, o música tradicional de otro sitio, te choca. Es decir, ¿por qué? Porque son otras escalas, son otros ritmos y, y no lo tenemos interiorizado, ¿vale? Por ejemplo, yo en España, concretamente de Jerez, aquí el flamenco es lo más habitual del mundo. Estoy súper acostumbrado a escucharlo y para mí es lo más natural del mundo, ¿no? Pero escuchar el compás de una bulería a alguien que sea de fuera le estalla la cabeza, ¿vale? Pues esto es igual. Bueno, pues vamos un poquito para atrás y continuamos.
Discover new music at listener-powered.kexp.org. Vaya tela que se ha puesto a cantar con la flauta. A través de la flauta. Am, El arpa sonaba como una guitarra. yo desde aquí hago un llamamiento y les propongo que a partir de ahora actúen con, con unos vestidos así blancos ceremoniales y que se llamen aquelarre, ¿vale? Porque esto es lo que parece una ceremonia de invocación em, ritual. A Lucifer. Sí, es decir, parece un aquelarre de brujas, tío, invocando a poderes ocultos y, ¿vale? Cuando se ha puesto ella, porque lo que tiene abajo intuyo que es un ceremín, ¿no? Porque iba, bueno, no lo sé, porque creo que parecía, No, porque estaba pisando el sí, pero ¿qué es lo pedal. que sonaba? Es decir, Ya, ya. es que por un lado yo creo que estaba ahí moviendo, como cuando tú mueves en el aire y Sí, suena el sí. ceremín, pero además con un pedal de efecto. Bueno, no sé qué es lo que estaba haciendo, pero bueno, el caso es que eso de echarse los pelos para adelante y la capucha y tal, me ha vuelto loco, ¿vale? Al Y esto ha dicho Antonio que es lo más suave, ¿eh? lo más normalito, ¿no? Cuando se ha ido a tocar con la batería, creía que le estaba dando con la flauta. Yo también, Yo, yo lo pensé, digo, le va a dar con la flauta, ¿no? Al final le da con una no, baqueta, es una baqueta que tendrá la compañera allí. pero de verdad, ¿eh? Me ha dejado a cuadritos. De verdad que, Antonio se lo habrá pasado, se lo va a pasar de pipa, verdad ¿eh? que me lo imagino, como en la serie esta de Outlander, cuando están en las piedras estas y hacen el ritual mágico, ¿no? Pues me imagino a estas tocando el arpa, la batería, la flauta, invocando ahí poderes ancestrales y ese tipo de cosas. Yo le cambiaba el nombre y que se Sí, sí. llamaran Aquelarre, Aquela. directamente, Aquelarre. Brutal. Desde Vaya luego, me ha dejado muerto. Em, Son, desde luego, Originales. originales son. Eso no hay lugar a dudas. Em, yo también le haré una recomendación a la flautista que se ponga ese pedal en el que ella tiene que ir girando, que se lo ponga en una mesita que quede a su altura y ya el resto de cosas los pisa con los pies. Es más práctico. Claro. Que entre tanto agacharse, tú verás, cuando le pille con nuestra edad, el lumbago se va a quedar y de una de estas no sube para arriba. Además, de verdad. Bueno, pues Antonio, de verdad, no nos has vuelto a sorprender, así que nada, Se gracias, de estará verdad. partiendo la caja con nuestras caras, ¿eh? Pero es que no es para menos. Si esto es lo más normalito, yo no me imagino que puede ser lo más extremo. Tengo curiosidad. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique a la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.